Listo, Chero. No sé si, pues ya me parece que no hay preguntas. Les comenté ahí de la bibliografía del libro y pues ya, yo creo Ok, que lo que tengas que detallar tú. ok, muy bien. Gracias, Viri. Sí, ya se grabó también la otra transmisión. Mm, bueno, les voy a compartir pantalla entonces. Voy a complementar con esto. Ay, no, permítanme. Ese no. Este. Bueno, no sé. Ahí se los voy charlando, pero ya les pasé esta pantalla, ¿no? Que es fases y estados de una crisis según Kaplan. Es importante tomar en cuenta esta parte porque hay que indagar desde el inicio. Es decir, qué estrategias son las que han intentado, ¿no? ¿Cómo lo han intentado? Para que entonces esta crisis la podamos encauzar hacia otro lugar y no nos quedemos atorados en la alternativa y la misma, o la sugerencia, cuando tal vez ellos ya intentaron ese tipo de cosas. ¿Preguntas con esta parte? Ah, ya, ok, bueno. En cuanto a fases de crisis, aquí sí me gustaría dar un momentito y escucharles. ¿Entienden qué es una crisis? ¿Qué es una crisis para ustedes? Comparta sobre todo quien tenga dudas, ¿saben? Quien cree que ya sabe, bueno, esperemos que sí, pero quien no, no, nadie. A ver, Yo déjenme. tengo una duda. Adelante. ¿Hay una manera de clasificar la crisis? O sea, es decir, que yo me doy cuenta que tal vez es una crisis mucho, no sé cómo, no sé si se puede decir así, ¿no? Como más fuerte que otra y tal vez no tenga que ahondar tan profundamente o específicamente en ciertas cuestiones. Porque para mí crisis es un estado emocional, pero que implica todas las áreas que nos acaban de decir, en donde hay una inestabilidad en todas las áreas, ¿Sí? y al final es como un colapso, ¿no? Es como, ya no sé qué hacer, ¿no? O sea, es como juntar todas las áreas y colapsar. No sé si por ahí estoy bien o me falte algún Sí. tipo de... Ok. En este caso en particular, la crisis está determinada por un factor externo. Por lo tanto, el factor externo va a determinar qué tanta duración tiene la crisis en primera instancia. Después, el factor interno va a determinar qué tanto se sigue prolongando esa crisis. Es bien importante justo lo que estamos haciendo porque lo que trata de evitar esto es ese efecto posterior. Si es reducir el impacto a lo más mínimo posible. Sí, ok. Entonces, las crisis pueden durar meses incluso, ojo, depende de cómo vayamos trabajándolo y cómo se vaya manejando. Ok, va. Bueno, estamos viendo por ahí resultados de la valoración. Es como la parte final del CACIC, ¿sí? Es como un feedback, un retroalimentarnos de cómo estuvimos aplicando esa parte. Entonces hay que dividir aspectos positivos y negativos. En los positivos, todo lo que pueda sumar, ¿sí? Y eso viene desde la perspectiva del propio sujeto, no desde la nuestra, ¿sí? Aspectos negativos, bueno, más que negativos sería aspectos realistas, como dice el paréntesis ahí, ¿vale? Simple y sencillamente. Y ahí nos remitimos a la descripción, no vamos a interpretar esa situación, no vamos a entrar las distorsiones cognitivas precisamente desde nuestra propia percepción. Es la descripción del hecho y punto, ¿sí? En cuanto a los factores protectores a fomentar, bueno, en general sí nos da. En primera instancia es recabar información, entender, escuchar y acompañar, pero si nos da para tener esta información, bueno, ahí lo vemos, ¿no? Capacidad del individuo para afrontar su propia existencia,
conciencia de llevar el timón de su vida o sentido de vida, puede ser la reflexión constante de deseos y anhelos que se tiene que reconfigurar ante todas estas situaciones. Y bueno, ahí se va la presentación, no lo voy a repasar tanto realmente. Y voy a pasar ahora sí. Sí, escucho. ¿Alguien quería comentar algo? Ok, bueno. Si no, si por ahí se escucha ruido un poquito de fondo, tengo unos vecinos bastante alegres, entonces, bueno, espero que no meta mucho ruido. Ok, vamos a empezar entonces ahora sí con el primer auxilio psicológico. El primer auxilio psicológico creo que está resumido en esta frase, que no es mía, no sé de quién es realmente. Yo la escuché la primera vez con Quetzalcóatl Hernández, que es actualmente el presidente de la Asociación Mexicana de Suicidología, y dice, nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Entonces, esa es la base del primer auxilio psicológico. No sé si me explico. Es como ponernos 2 orejotas de Dumbo, así bien grandes, tal cual, y quitarnos la camiseta de psicólogo. O sea, de creo entender, creo saber qué es lo que necesitas, creo, interpreto, y en un momento de crisis eso no nos sirve para nada. O sea, todo lo que ya sabemos o creemos saber no nos sirve para nada. Entonces, simple y sencillamente voy a escuchar al otro. Lo voy a escuchar tratando de entender qué le está pasando, qué necesita, qué ha intentado para resolver, qué le ha servido, qué no le ha servido. Y bueno, las áreas del cacique ya revisaron con Viridiana. ¿Comentarios? Me voy a ir así un poquito. Les comparto un poco, les doy chance de que pregunten o hagan comentarios y luego comparto un poquito más. Ok, bueno, voy a seguir si nadie comparte más. Es importante primero revisarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿O cómo no estoy? ¿O hasta dónde puedo o no puedo yo trabajar en este momento? Y esto va desde el sentido emocional, interno, hasta las condiciones en las que vamos a responder una llamada. Es decir, si yo estoy en mi turno y por, no sé, cualquier cosa, no estoy en condiciones, es decir, estaba en el baño en ese segundo que me llamaron, o estaba en la calle, fui a la tienda. Si no hay esas condiciones, bueno, no contesto. Tendrá que haber alguien más que haga la labor, ¿sí? Y emocionalmente y mentalmente también es la misma cuestión. El marco en cuanto a cuándo debo de hacer una derivación o qué tipo de derivación o a dónde voy a hacer una derivación, pues es algo que estamos a la expectativa. No sabemos todavía eso, el gobierno del estado nos lo tiene que determinar y bueno, estamos a la espera. Vamos a ver qué nos dicen ellos. ¿Sí? Entonces, el primer auxilio psicológico, me voy a ir a la frase. Denme un segundito, voy a agarrar mi vaso de agua porque se me va a resecar la boca. Ok, va. Entonces dice, hay opciones para atender la situación, aunque no quiere decir que se resuelva todo el problema y todo vaya a estar bien. Entonces, ¿hasta dónde llegamos en un primer auxilio psicológico? Acompañar el tiempo que estemos escuchando. ¿Cuánto tiempo vamos a escuchar? El tiempo que la persona lo vaya determinando, es decir, el tiempo en el que se vaya regulando esta persona, pues en las áreas que son posibles del cacique, es decir, en lo emocional, en lo cognitivo, ¿sí? Ahí es cuando termina realmente mi primer auxilio psicológico, como el estar a la escucha. Ya lo que sigue después de eso, pues es
canalizar. Ya con toda esa información que yo recabé, que procura hacerlo de manera orgánica, como recalcaba también Viri, si no es que lo esté cuestionando, ¿y cuál es tu edad? ¿Y dónde naciste? No, conforme me vaya entregando la información, yo voy llenando mi formato. Si hay algo muy relevante que yo tenga que preguntar, como su dirección, por ejemplo, ¿sí? Pues bueno, lo preguntaré ya al final, ¿sí? Hasta ahorita dudas, comentarios. No. Ok. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Me escucha? sí, adelante. Ok. ¿Cuáles son como estos medios de canalización? O sea, por ejemplo, en ese momento que te entra la llamada, estás como en intervención y te das cuenta que a lo mejor necesita una patrulla o no lo sé, porque está a punto de suicidarse o está en algún lugar donde su riesgo es muy alto. En ese momento puedes estar como no sé, llamando al 911 o pidiendo una ambulancia o pidiendo como una patrulla, o tienes que colgar la llamada y posterior a ello hacer la canalización. Sí, mira, te voy a hablar desde la experiencia que tenemos en las previas intervenciones. Yo quiero suponer que de esa manera va a funcionar. No lo sé todavía. Pero para el momento en el que te mandan la llamada, 911 ya debió de haber hecho esa labor. Ya debió de haber canalizado Ok. o dado datos, por lo menos, o dado aviso o mandado a las personas que tuviera que mandar. Que normalmente, pues será, si hay peligro de salud, pues una ambulancia, pero con una unidad de seguridad pública. ¿Sí? Pero bueno, eso se los estaremos avisando en cuanto nos lo avisen. El tema de los formatos, pues también les avisaremos. Nosotros por lo menos electrónicamente ya se los dimos. Les recuerdo que esto es un trabajo entre asociaciones. O sea, es una cuestión como muy interna. ¿Sí? Ya veremos qué nos mandan realmente ellos. Ok, gracias. Chero, Mande. nada más mencionar, me parece que sí, como lo hacíamos nosotros, inicialmente ellos recaban ya esta información, el domicilio o el número de teléfono y todo eso, y entonces ya se empiezan a abocar a por otro lado, mandar a seguridad pública la patrulla, en lo que contactan al psicólogo y está haciendo la intervención, en teoría. Así era, ¿no? Sí, sí, en teoría, exactamente. O sea, en teoría ya tenemos algunos datos que ustedes bien pudieran preguntar si lo sienten necesario antes de que les conecten con el usuario. Si ustedes le preguntan al operador del 911, ¿tienen algún dato? ¿Qué dato tienen? Y bueno, pueden partir de ahí, ¿no? Antes funcionábamos, es decir, en teoría ahora, que al final de la intervención entonces se colgaba y entonces llamábamos nosotros directamente al 911 para dar el reporte, es decir, entregarles toda la información que se estuvo recabando. Cabe la posibilidad de que 911 esté grabando las llamadas o no, que algún operador o supervisor esté escuchando la llamada o no, aunque no pueda intervenir, eso también, pero bueno, tiene que ver con la jurisdicción de C4, bueno, C5 ahora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta en cuanto a la lámina que tenemos en la Yo pantalla? tengo una pregunta. ¿Se escucha? Sí, adelante. Bueno, mencionaste que no tenemos que indagar de más, por ejemplo, en tanto el formato CASIC, pero entonces en un principio esperamos que nos dé toda la información que quiera proporcionarnos acerca de lo que está pasando en ese momento y nosotros no intervenimos de más o no hacemos preguntas de más, sino que más bien esperamos pasivamente a que nos dé su información y no preguntamos más a menos que sea muy necesario o si hacemos por preguntar algo para conocer qué está pasando en general, ¿no? Preguntamos súper sí. Esa es como la otra parte. Ok. Bueno, si necesitan por ahí que me regresen esta lámina, me regreso, pero entonces me voy a pasar a algunas otras. Perdón, Chero, Sí. ¿se escucha? ¿Sí?
Decías que no estaba seguro si nos iba a entrar la llamada directamente del 911 o de la persona, o ya sabemos que la llamada sería desde un operador del 911. Es desde un operador del 911. Sí o Bien. sí. Sí o sí. Hola, hola. ¿Me Gracias. escucho? ¿Sí? ¿Me escuchan por ahí? Hola, buenas noches. Yo quería mencionar algo que la semana pasada hubo una reunión en la jurisdicción sanitaria y lo Ujú. que ellos nos dijeron era de que, no sé si funciona igual aquí en Playa, la verdad desconozco, pero lo que nos mencionaba era de que el del 911 ellos nos llamaban y nos preguntaban, ¿está disponible? Tenemos a esta persona y ya nosotros lo aceptamos y en eso nosotros tenemos como una hora para indagar y al momento de que la persona esté hablando acerca del problema, nosotros lo que íbamos a hacer es apuntar una libreta, ¿no? Y de ahí ver qué es lo que sí podíamos dar solución y, y qué era lo importante. Y lo que nos mencionaban también era que si en algún caso necesitamos ya sea canalizarle a otro psicólogo o una ambulancia o algo así, el mismo operador nos decía qué es lo que necesita y como que se corta la llamada con la persona y te preguntan, ¿no? Psicólogo, ¿qué es lo que necesita? Y ya ellos hacían como esa parte. Se me hacía importante mencionarla para ver si de esa forma íbamos a trabajar. Muy bien, Alma. Sí, efectivamente. Más o menos, les digo, nosotros trabajamos así, es muy, muy similar. Sí, 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 gracias por el comentario. Así es. Muchas gracias a ustedes, sí. Gracias. Es decir, sus datos personales, por favor, cuídenlos en todo momento, ¿sí? No dan sus datos personales. Ustedes pueden decir, soy el psicólogo en turno. Incluso pueden decir un alias. O sea, todo esto está contrastado desde un tema legal y desde un tema del código ético del psicólogo, ¿sí? Se vale. ¿Por qué? Porque después también hay fijaciones, y van buscando ya nada más otro tipo de servicio que no corresponde tampoco, ¿sí? Entonces, todo es a través del operador, efectivamente, y ahí termina. Es importante que sí le retroalimenten al operador porque esa es la manera en la que ustedes se van a proteger, ¿sí? Van a salvaguardar el trabajo que ustedes hicieron. Lo único que nos pudieran imputar es por omisión, ¿sí? O por negligencia. Pero si nosotros nos apegamos a los manuales de procedimiento, precisamente, que es lo que estamos revisando hoy, realmente no hay algo que nos pudieran imputar, ¿sí? Entonces, bueno, esa parte ya creo que no fue la pregunta de Ingrid, entonces voy a retomar desde la pregunta de Ingrid. Sí hago preguntas. Sí, hago preguntas abiertas que le generen discurso a esa persona. Es súper válido. De hecho, voy a preguntar, por lo menos en términos de suicidio, que es en lo que nosotros nos especializamos, voy a preguntar directamente. Si me da un indicio, voy a preguntar, ¿te has querido quitar la vida? ¿Has pensado en quitarte la vida? Y de ahí más preguntas abiertas. ¿Cómo? ¿Sí? Voy a preguntar hasta donde él me entregue la información. Ahí sí. ¿Sí? Pero pregunto directamente. Eso va a ayudar a que baje la angustia a esta persona. Porque muy probablemente eso no se lo he dicho a nadie. Dile a mamá que si le puede bajar un poco, por favor. ¿A quién, perdón? ¿Sí? Bueno, no alcancé a escuchar. Bueno, sigo. No estoy viendo el chat tampoco. Si por ahí alguien me puede echar la mano porque como que no nos deja ver la pantalla. Esto es ¿para qué son los primeros auxilios psicológicos? Bueno, me voy a ir un poquito más adelante. ¿Sí? Observar, escuchar y conectar. Ese es el objetivo. ¿Sí? En el caso de observar, pues es escuchar prácticamente. ¿Sí? Pero es escuchar cuál es el malestar, qué necesita desde su propia percepción y tratar de conectar. En el conectar, obviamente, por ejemplo, en el área interpersonal, pues vamos a buscar qué redes de apoyo tiene. Amigos, familia, pareja, y siempre y cuando sea una relación saludable y sana,
vamos a tratar de conectar. Pero también puede ser el señor de la tienda, por ejemplo, ¿sí? O sea, no tiene que ser solo un profesional, que ese es el último paso del primer auxilio psicológico, conectar con alguien más, alguien que pueda seguir acompañando, alguien que le dé seguimiento a la situación o a la crisis que todavía va a estar viviendo esta persona, ¿sí? Lo vamos a acompañar a dar el primer paso en el intento de resolver las muchísimas situaciones que le pueden estar aconteciendo en este momento. Ya con calma, por favor, revisen las diapositivas y si quieren en algún otro momento en privado por alguna otra vía, pues vamos resolviendo dudas. Ya veremos cómo nos ponemos de acuerdo. Entonces, bueno, un ABC de qué hacen en el primer auxilio psicológico. Primero, preguntar sobre la crisis, cuál es la naturaleza de la crisis, desde dónde le está afectando lo que le acontece en esta realidad, ¿sí? Luego, vamos a revisar, entendiendo la necesidad y la crisis de esta persona, pues quiénes o cómo pudieran resolver eso, que es un poquito lo que mencionaba Alma, ¿no? Entonces ya recabamos la información, ya contuvimos, ya acompañamos, ya se reguló la emoción, se reguló el pensamiento, se reguló la matriz somática también. Bueno, con toda esta información, ¿cómo podemos dar un primer paso? Conectando con quien pudiera ayudarle, ¿sí? Efectivamente, C4, el operador, tiene que haberlo hecho antes. Igual le vamos a dar la información para que lo puedan pues, seguir haciendo. De hecho, yo entiendo en el procedimiento, de lo poco que sé, que nos han compartido, es que va a haber una figura de alguien que acompañe en ese seguimiento. Entonces, es el interventor quien va a estar atendiendo la llamada en el 911 y va a haber un profesional que dé seguimiento, supongo, vía telefónica también. La otra figura es la del supervisor, quien va a estar coacheando y acompañando a quien atienda la llamada telefónica. A él también se le va a tener que entregar la información, dudas, comentarios, pues bueno, hasta ahorita, ya les mantendremos informados. Y en el C es, bueno, ¿cómo vamos a dar esos primeros pasos? No la proyección a futuro, sino esos primeros pasos realmente a un nivel empírico. ¿Dónde va a dormir? ¿Qué va a comer? ¿Quién le va a acompañar? ¿Sí? Si el acceso a los servicios está bloqueado o no está bloqueado, no sé. Llamémosle que a lo mejor el doctor público o privado al que siempre acude a la vuelta de su casa, pues no está porque se regresó a su ciudad de origen. ¿A dónde va a acudir? ¿A qué tipo de doctor? Esa información tenemos que recibirla pues desde el gobierno, ¿vale? Ya iremos viendo. Entonces, les reiteraba, el final de un primer auxilio psicológico es enlazar. Cuando yo enlazo, ya terminé mi labor, ahí yo me desentiendo, respiro, pienso, lleno mi formato, le entrego la información a mi supervisor, al operador de C4, ¿sí? Siento lo que tengo que sentir, hago un debrief, para eso son los reportes también, para yo ir sacando ahí todo lo que me aconteció y me conecto de todos modos, porque yo también tengo que estar en seguimiento, hay que cuidar el desgaste laboral, el síndrome de burnout. Nos tenemos que cuidar entre nosotros, que eso es muy importante y parte de estarnos poniendo de acuerdo entre nosotros primero, pues corresponde precisamente a cuidarnos, ¿sí? No queremos desgastarnos más de lo que pudiéramos ya estar. Por eso, desde el voluntariado es qué horario quiero participar, qué días quiero participar y solo desde ahí, porque todos estamos en una exigencia de adaptarnos ante condiciones pues que no sabemos, ¿ok? Conectémonos con nuestros amigos, conectémonos con estos mismos grupos, propios grupos, ¿sí? Para estar ahí, ayudándonos pues de la mano. Durante la intervención, ok, a ver. No, bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Me voy a quedar con él. Sí, bueno, estamos casi terminando prácticamente. Me voy a ir un poquito más rápido, lo siento. Y si quieren por chat, si hay alguna otra duda, pues bueno, le damos.
¿Qué hacer? ¿Qué sí hacer? Escucho, entonces las orejotas de Dumbo, ¿no? Siempre hago el chiste de que pues, yo ya los tengo grandes, pero tienen que ser mucho más grandes, ¿sí? Expresar preocupación y atención de manera verbal, porque es una llamada telefónica, ¿sí? Pero de una manera auténtica. O sea, desde realmente mi ser, mi autenticidad. No me voy a poner, reitero, la camiseta del psicólogo, sino de yo, ser humano, que escucha a otro ser humano y conecta a otro ser humano. Desde ahí, ¿sí? Validar emociones. No vamos a dar consejos, no vamos a decirles cómo resolver la situación, aunque sí les vamos a preguntar cómo lo han intentado, sino que vamos a validar emociones. Simplemente. Entonces, ¿te sientes enojado porque esto y esto ha pasado en tu vida? Sí. Ok, bueno. Híjole, me imagino que si yo estuviera en tu situación, pudiera sentirme así. No voy a decir lo sé, te entiendo, porque realmente no, al 100% no, pero nuestra empatía nos permite acercarnos. Entonces le expresamos ese acercamiento, ¿sí? No nos comparamos tampoco, no les damos nuestras historias de vida, ¿sí? Y al final retroalimentamos nuestro entendimiento, ya sea que él esté entregándonos su discurso por un lapso de tiempo, ¿no? Muy intenso, va bajando, ¿sí? De repente nos permite hacer otras preguntas. Antes de hacer otras preguntas, retroalimento. Entonces te pasó esto, yo lo entendí así, después esto, y te sentiste así. Ok, sí, bueno, va, ¿sí? Y así nos vamos. Ok. Bueno. No quiero hacer mucho hincapié en el no, porque le voy a dar fuerza, pero es algo que tienen que revisar, ¿sí? Revísenlo, pero básicamente, ¿sí? Pues es lo que hace alguien comúnmente cuando se conmueve por la historia de otro. Es decir, nos gana la urgencia de querer que pare el malestar de esa otra persona. Entonces, hay que entender nuestro malestar primero. Saber hasta dónde llego, ¿sí? Para poder entender entonces el malestar de la otra persona, porque si no nos vamos a ir ahí en quererle resolver. ¿Y cómo lo hacemos? No, hazlo así, muévelo así. A mí me ha pasado así, así lo resolví. En un contexto terapéutico pudiera estar bien, no lo sé. En el de crisis, no, ¿sí? En el contexto de una llamada telefónica, por favor, traten de traducir el discurso a cuestiones objetivas, fácilmente medibles, ¿sí? Casi como si estuviéramos en el área de conducta en el CACIC, ¿sí? O sea, bebo, ¿cuánto bebo? ¿En qué nivel? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tipo? ¿Sí? Ese tipo de cosas son muy importantes cuando estamos en una llamada telefónica, o sea, que el relato sea muy gráfico y bueno, por ahí. Ya me aceleré, pero no sé cuánto tiempo nos queda, creo que minutitos, ¿sí? ¿Dudas? Vamos a dar espacio a eso. Chero, Podemos hacer, Marcela. perdón. Adelante. Ay, perdón. Quería preguntar nada más rápido, ahorita que decías al final, es como más cuantificable, como una retroalimentación más, como Marce, se está cortando tu comunicación. Un favor, ¿qué te parece si la escribes por el chat? Ahora sí voy a abrir el chat. Nos quedan 5 minutos y medio, de hecho, entonces veo que tenemos un poquito más de tiempo. Y si quieren... ¿Tendremos otra capacitación, Chero? ¿Mande? ¿Tendremos otra capacitación? Tendremos otra capacitación. Si la necesitamos, si como grupo sentimos que la necesitamos, por favor, háganoslo saber más bien, ¿sí? Nosotros pensamos que por lo menos hay un tema más que tenemos que revisar, así como hoy, y es el MHGAP. Sí. Para tener cierta idea, ¿no? También que identificar en cuanto ya a salud mental específicamente, ¿vale? Pero lo que necesitemos realmente, nosotros creemos que con estos tres, CACIC, MHGAP y primeros auxilios psicológicos, podemos. ¿Por qué? Porque así es como operábamos antes la línea telefónica aquí en Solidaridad. Pero, insisto, el gobierno del estado nos tiene que dar la directriz y nosotros nos vamos acomodando así.
¿Alguien alcanzó a escuchar la pregunta de Marcela? Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver si Marce nos pregunta. ¿Me escucho? Sí. Sí. ¿No escucharon mi pregunta, Chero? A ver, Marce, échale. Perdón, Lucy. Venga. Es que te preguntaba hace ratito que si en lo último que nos estabas platicando es como datos más cuantificables, ¿no? Más de, como dices, cuántas veces, por cuánto tiempo, como así, más fríos. Digamos que eso es muy de la conducta, ¿cierto? Pero como estamos en una llamada telefónica en la cual no podemos ver realmente nada, pues sí necesitamos traducir su discurso un poquito a ese sentido como gráfico. No tan midiendo la conducta, pero sí un poquito más gráfico. Ok, gracias. Es como decir, me siento de la chingada. Híjole, pues sí, pero pues cada quien mide su... Su chingada. Ándele. Ok. Vale. ¿Queda claro? Sí. Bien, ¿Va? sí. Va. Oigan, permítanme, siempre me gusta jugar con esto. ¿Mi pregunta fue abierta o cerrada? ¿Queda claro? Cerrada. Cerrada. Entonces no nos serviría en una intervención. Tendría que preguntar, ¿entendieron algo? ¿Qué entendieron? Para que me den más información. Si hago preguntas cerradas, yo voy dirigiendo la conversación y no lo voy a permitir sacar discurso y entonces sacar angustia a mi, no sé, a la persona con la que esté acompañando. Lucy, activa tu audio. ¿Ya me escucho? Ahora sí, venga. Creo que te voy a hacer una misma pregunta de algún tiempo atrás, pero pasa que lo volví a escuchar. ¿Por qué hay que preguntarle a alguien que no ha mencionado que ha intentado quitarse la vida y uno le tiene que preguntar, ¿y has pensado alguna vez suicidarte? O sea, no termino de entender por qué hacemos una pregunta que no tiene que ver con el discurso de la persona que estamos... No. O sea, es buena tu acotación. No es así. Es si la persona nos da indicios de ok. que nosotros estemos seguros, o sea, que estamos escuchando y estamos a lo mejor atando cabos en el sentido de los manuales. Es decir, hay síntomas o signos de depresión. Bueno, Sí. sabemos que en la depresión se contempla. Entonces, si vamos viendo indicios, entonces preguntamos, profundizamos un poquito más, pero sería en toda área, pues, o sea, tema suicidio, tema depresión, tema ansiedad, alcoholismo, algún trastorno de personalidad, etc, etc. Ok. Sí. Gracias, sí. O sea, que el indicio sería como un tema asociado a la muerte. Un tema asociado a su malestar. Ok. Como diga que es su malestar. Muy bien. Ay, gracias. Súper. Otra pregunta, nos queda menos de un minuto. Bueno, no, discúlpenme. Nos vamos poniendo de acuerdo vía WhatsApp, los chats. Les mando un besote. Júntense con sus amigos vía electrónica, apoyémonos nosotros. Y bueno, le estamos mandando información. Esto va brincando así. Bien. Poco, Gracias. Ok, bye. La cabecita. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, adiós.